Hay un montón de deuda, ¿no? Mucho, mucho trabajo. Lo que nosotras estamos impulsando es como en este rinconcito, en Moreno, que con la Bueno, trayectoria que tuvo Rolo, que está la maternidad, tenemos esta oportunidad inmensa de profundizar y de hacer realidad que haya casas de parto, que la casa de parto sea tu propia casa para parir. Y bueno, si hay dificultades, vayamos al hospital. Pero si no, no, que no haga falta. Así que bueno, esa es la idea. Necesitamos trabajar mucho en las conciencias nuestras, de la comunidad y bueno, de los médicos, las médicas, algunas parteras que también hacen algunas prácticas que, bueno, o neonatólogas, que a veces decís, bueno, hay que trabajar mucho. Y de eso nos va a contar un poquito Ana Laura Fuentes. A ver, esperen que me fijo, porque ella tiene hola, Ay, preséntate vos, Ani. buenas tardes a todas y a todos. Perdón, en primer lugar, hola Sandra, qué lindo estar acá en este encuentro. Hola a todas, a todos, a todos. Primero, perdón porque tuve que ingresar un poquito más tarde. Estaba en una superposición de actividades, así que apenas pude, estaba en ruta, me puse en off y empecé a escuchar a Patricia. Eh, Su relato desde ese lugar, ¿no? de mujer, madre, facilitadora, asistente, compañera de nacimientos, a Daniela en ese rol de la MEC, de la que todas y todos estamos enamorados, más allá de que seguro uno siempre puede proyectar lugares mejores, yo siempre pienso en que necesitamos una MEC en cada región de la provincia de Buenos Aires para poder generar esas casas, esas maternidades de baja complejidad que, que tanto se necesitan en términos de lugares de la salud pensando en los nacimientos. Yo soy de San Antonio de Areco, no, soy de Aedo, soy del oeste. Desarraigada y arraigada en San Antonio de Areco, lugar que me hizo madre. Fui funcionaria del municipio y siempre me presento como la activista y militante del parto respetado, que es esté donde esté, trabaje donde trabaje, ejerza la función que ejerza, donde siempre estoy poniendo la pulsión de vida en trabajar en ese sentido. Soy mamá de dos niñas, de Eva Guadalupe y de Manuel Tupac, y claramente la maternidad me abrió este espacio, este campo, esta energía puesta en pensar en nacimientos respetuosos, respetados y amorosos. En Areco pudimos llevarlo a cabo, un poco como hablaba recién Samir, y lo que yo les quiero compartir, a donde me quiero acotar, porque me suelo ir por las ramas generalmente, desde la visión de las políticas públicas y de un Estado presente que tiene que abordar como una política pública de la salud, de género, el parto respetado. Los nacimientos, todo ese periodo de preparación para la maternidad, de nacimiento y también de posparto, puerperio y lactancia, porque no es solamente el hecho de parir, el hecho de nacer, sino todo lo que conlleva alrededor de eso, todas las necesidades que tenemos las mujeres, las mamás, las personas gestantes en relación a eso. Nosotros empezamos a incursionar como Estado en esto un poco de manera casi autorreferencial. Yo en 2014 tuve a mi primera hija, ¿se escucha? Eh, Tuve a mi primera hija, a Eva Guadalupe. Está silenciada. Te silenciaste, Lau. A ver, ahí estoy, por toquetear el teléfono me pasa eso. Ahí está. Ella nació acá en el Hospital Municipal de Emilio Cervoy, en un parto natural. En ese momento no había concepto de parto respetado. Yo en ese momento tenía mucha relación con las autoridades del hospital y empecé a formarme con una doula y empecé a presentarle al hospital la posibilidad de, y si en vez de sala de parto voy a la habitación, y no me dejan probar primer hijo, ¿no? Hija, yo no sabía cómo iba a ser ese parto. No me dejan probar tener música y llevarme y despejar la habitación. Bueno, me fueron acompañando en ese sentido
Producto de eso dejé algunos objetos en el hospital, como el banquito de parto, como la pelota. No había una sola partera en ese momento acá. En el hospital Emilio Cervoni es municipal. No hay efectores de salud privados, no hay efectores de salud provinciales. Hay 300 nacimientos por año. Areco, 30.000 habitantes. Había una sola partera, teníamos una necesidad de incorporar más. Yo pude incorporar una partera para que me acompañe, a la cual contraté de manera privada. El nacimiento fue maravilloso, iban a hacer un parto natural sin intervención, en cuclillas, usé todo, el banquito, la pelota, divino. Ahora, yo soy una militante política, además de militante del parto respetado, y uno cuando tiene esta pulsión militante también siente que cuando una práctica pudo estar buena en su vida y ve alrededor que en general la mayoría de las personas no pasan por esa situación, lo que tiene es una sensación de frustración y de injusticia. Porque nacer respetuosamente, porque parir con información es un derecho humano de las personas. Y lo que yo empecé a darme cuenta, y empezamos a armar grupo y empezamos a armar red, es que ese derecho humano no estaba siendo respetado en su mayoría. Muchas veces por situaciones de violencia extrema, que sabemos que suceden y que han sucedido en caso de violencia obstétrica, y muchas veces por cosas sutiles pero no menos graves, como personas que no tienen la más mínima idea de por qué fueron a una cesárea. Por ejemplo, de ahí para arriba y de ahí para abajo todo. Empezamos a trabajar en una red con un programa municipal de parto respetado llamado Florecer, que nos pueden encontrar, usamos bastante Instagram como Florecer Areco, con la política del pájaro carpintero. Informar, instalar, capacitar, volver a informar. En noviembre, si hablamos de violencia, hablamos de violencia obstétrica. En el Día de la Mujer también hablemos del derecho de las mujeres a parir. Esto empezó en 2014, así que imagínense que se fue generando una constancia muy difícil, porque la verdad teníamos una dificultad muy grande en el esquema de la salud. Pero así todo fue instalándose el tema, con muchísimas mujeres que no llegaron a tener partos respetuosos, pero empezando a ver también cuáles eran las necesidades del sistema de salud acá. En 2017 llega Patri Rosenberg, en la 2016, sale de la MEC, viene a Areco, y en diálogo con Lalo, con el equipo de la MEC, empezamos a trabajar en algo que era vital y era clave, porque yo soy comunicadora social, le iba a hablar un médico de parir respetuosamente, me miraba de allá arriba, como vos no sos médica, yo soy médico, te salvó la vida. Muy difícil encontrar la paridad del diálogo con un sistema patriarcal como es el sistema de la salud. Y que uno le tenga que marcar al médico, trátame suavemente, diría Soda Stereo. Pero cuando llegó Patri como médica, con otras doctoras, estaba la doctora Daniela Daverio como secretaria de salud, se empezó a armar otro esquema en donde estaba el diálogo, y la estrategia fue que también se genere el diálogo entre médicos ahí. Y pensar en las capacitaciones, y pensar en las necesidades también de los médicos y del sector, porque faltaban obstétricas, porque faltaban algunos materiales necesarios, porque había que mejorar las habitaciones, porque había que adaptar la sala de parto. Con un Estado local, un gobierno local que tiene la voluntad política de trabajar en eso, lo pudimos ir haciendo muy de a poco. Reformar la sala de parto, seguir trabajando en esa línea, seguir capacitando, incorporar más obstétricas. Y después llegó el momento en el que hubo cambio de gestión. Nosotros en ese momento gobernábamos, pasamos a ser oposición, y ahí empezó a suceder algo absolutamente interesante después de 5 años de trabajar con la política del pájaro carpintero en el parto respetado en San Antonio de Areco. Sucedió que el esquema de salud cambió de autoridades, pero que la comunidad empezó a empoderarse y empezó a necesitar que se respeten sus derechos. Florecer se convirtió en una organización que empezó a trabajar para con la comunidad, acompañando a las mamás, y empezó a interpelar de afuera al equipo de salud, que fue ya tomando un poquito más los planteos de que había que estar acompañada para un nacimiento, COVID or not COVID. No tenían por qué entrar solas las mujeres y personas gestantes. De que
había que podían tener música, de que cómo le van a negar a una mujer en su nacimiento poder sacar una foto en ese momento. Se armó una tribu de mamis, de la cual también soy parte, y empezamos a empujar por Consejo Deliberante, por Florecer, yo también trabajando desde mi lugar político, dialogando con las autoridades, y se terminó generando una construcción colectiva entre el equipo de salud, con algunas resistencias, pero aceptando la presión participativa de las mujeres de la comunidad, Florecer, la tribu de mamis, para construir un programa local que es un protocolo de parto que entró al Consejo Deliberante la semana pasada y que le dice a las mujeres de San Antonio de Areco cuáles son las opciones de un plan de parto que tienen y que pueden ofrecer, que pueden elegir y que pueden pensar y que pueden dialogar y charlar para con su vida, con sus parejas, ¿no? Digamos, en este mes, en este año en donde se ha trabajado desde la provincia en programas sobre en programas para poder aplicar la ley de parto respetado, hemos participado seguramente en muchas de las que estamos acá en foros y demás. Bueno, en ese contexto pudimos trabajar localmente en un plan local de parto respetado. Contarles un poco esta experiencia de Areco y decirles como para resumir y finalizar, porque sé que se van poniendo todo más largo y seguramente tenemos algunos quehaceres que nos van atravesando en la diaria, que para nosotros es importante y fundamental el rol de los gobiernos locales, que cuando un Estado local está comprometido, la manera de generar políticas públicas es más fácil, que como decían Patricia y decía también Daniela, es fundamental el rol de las universidades que formen recurso humano con perspectiva de derechos, con perspectiva de género, y que brinden a las instituciones públicas recurso humano que pueda tener esta mirada. Las redes custodiando, pero que la responsabilidad no es de las mujeres, necesitamos que los estados se hagan responsables. Y sobre todo, para eso, la importancia de un Estado cuidando. Nada más que eso quería compartir para no hacerlo más largo y bueno, por supuesto me quedo a disposición. Y nada menos. Muchas gracias, Ana. Impresionante. Acá voy a leer algunos mensajes que dejaron. Silvia Caraballo dice, debemos volver a despertar el amor a la vida. Me hace muy feliz escucharlas, saber que soy parte. Y Sandra Laporta le contesta, le dice, sí, Silvia, comparto totalmente, que el amor mueve toda la biología de criar y parir en amor. Feni, una compañera de acá de Moreno, se tuvo que retirar, pero antes dijo, gracias a todos, muy riquísimo escuchar a Patri, hermosa, a Dani también, con mi último hijo, Dani, sin conocernos, nos dio el aventón de poder garantizar el derecho de Fey en la maternidad. Vamos por un Moreno, cuna de nacimientos libres, gracias a todos, me tengo que retirar, pero disfruté un montón el encuentro.